Esa noche andaba con prisa. Tenía una carga de alimento para ganado que entregar antes del amanecer en San Luis Potosí, y la sierra estaba mojada por una llovizna fina que dejaba el asfalto traicionero. El motor rugía en la subida, las velocidades rechinaban, y yo iba maldiciendo por lo bajo cada bache que el tráiler se tragaba. Era una noche igual a todas las demás, o eso creía. Fue cuando los faros iluminaron aquella figura en medio de la carretera y el corazón casi se me detuvo. Parpadeé, clavé los frenos. El tráiler dio un sacudidón que me estrelló la frente contra el volante, pero ni lo sentí. Solo veía esa silueta ahí, parada en el asfalto, de frente a mí, con los brazos abiertos como si quisiera detenerme a propósito. Una mujer con un vientre enorme, de 8 meses por lo menos, con un vestido oscuro pegado al cuerpo y los pies descalzos sobre el pavimento frío de la carretera. Bajé del tráiler sin siquiera apagar el motor. Las piernas se movieron antes que la cabeza. Cuando llegué junto a ella, el corazón todavía lo tenía en la garganta. No gritó, no corrió, no dijo nada. Solo me miró con esos ojos hundidos, rojos de tanto llorar, llenos de un cansancio que no era solo del cuerpo. Era el cansancio de quien ya no sabe qué más hacer. «Oiga», le dije con una voz que apenas me salió, «¿qué está haciendo aquí en medio de la carretera así?» Ella abrió la boca y la volvió a cerrar. Luego bajó la mirada a su panzota y puso la mano sobre ella despacio, como si protegiera algo. «No tengo a dónde ir», dijo. Su voz era débil, casi un susurro. Miré a la derecha, miré a la izquierda, puro monte a ambos lados. Ninguna casa, ninguna luz, ninguna señal de civilización. Solo esa mujer, sola, embarazada, en medio de la nada, a las 2 de la mañana. Nunca he sido de mucha plática, tampoco de meterme en la vida de los demás. Pero hubo algo dentro de mí en ese momento. Algo a lo que ni siquiera sé ponerle nombre, que simplemente no me dejó irme. Recogí el morralito que estaba a su lado en el suelo, un costal de tela con unas pocas ropas dentro. Me lo puse bajo el brazo y le dije, «Súbase, la voy a llevar al centro de salud». Ella me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Luego me dio la mano para subir a la cabina y sentí que estaba temblando. No era solo de frío. En el camino, mientras el tráiler bajaba la sierra con cuidado, me fue contando a pedazos. Contó con vergüenza, con pausas, con esa manera de quien no está acostumbrado a pedirle nada a nadie. Se llamaba Anaí. Tenía 31 años. Había venido de un pueblo chico, allá en Coahuila, con el hombre con el que se había juntado hacía 2 años, un tal Damián, de 40 años, que prometía una cosa y hacía otra. Damián había conseguido un trabajo en San Luis Potosí. Se vinieron juntos, pero cuando la panza creció y las cuentas apretaron, él se fue desapareciendo poco a poco, faltando más, llegando más tarde, hasta que una tarde de lunes, simplemente, ya no volvió. Dejó la llave del cuarto que rentaban sobre la mesa, una nota que decía, «Perdóname», y se lo tragó la tierra. Anaí se quedó con 8 meses de embarazo, sin dinero, sin familia cerca, sin saber para dónde correr. Intentó hablar con su hermana, que vivía lejos, pero la hermana tenía sus propios problemas y le dijo que no podía ayudarla ahora. Intentó con el vecino que conocía, pero él también se había ido. Se quedó 2 días en el cuartito vacío, sin comer casi nada, hasta que el dueño del lugar tocó a la puerta diciendo que la renta estaba atrasada y que tenía que salirse. Fue cuando agarró su costal de ropa, se puso las chanclas, bajó la calle y empezó a caminar sin rumbo. La chancla se le rompió a medio camino, y ella siguió caminando así. Escuché todo sin interrumpir. Fui escuchando y sintiendo cómo algo pesado se me posaba en el pecho, una mezcla de coraje y tristeza que no supe separar. Coraje por el tal Damián, a quien no conocía de nada, pero que en ese momento detesté con una fuerza que me sorprendió.
y tristeza por ella, por Anaí, por ese bebé que todavía no nacía y ya estaba aprendiendo que el mundo podía ser duro como una piedra. Cuando llegué a la clínica de San Luis Potosí, ya pasaban de las 3 de la mañana. El lugar estaba abierto, pero vacío, con una sola enfermera de guardia, una muchacha joven llamada Jimena, de 27 años, que abrió los ojos como platos cuando vio a Anaí bajar del tráiler con esa panza enorme y esa pinta de quien ya no puede más. Jimena llamó al médico de guardia, un señor llamado doctor. Porfirio, de 60 años, calmado, de voz suave, que examinó a Anaí con cuidado y regresó al pasillo a buscarme. Yo estaba sentado en un banquito de plástico duro, con el sombrero en las manos, sin saber muy bien qué hacer ahí. ¿Es usted familiar de ella?, me preguntó. No, dije. La encontré en la carretera. Me miró un segundo, como si fuera a preguntar algo más, pero no lo hizo. Solo dijo que Anaí necesitaba quedarse internada porque el bebé podía nacer en cualquier momento, que estaba débil, deshidratada y que iba a necesitar supervisión. Hice como que me iba. Me levanté, me puse el sombrero, di 2 pasos hacia la puerta, pero me detuve. No sé explicar qué fue. La puerta de cristal estaba frente a mí, la carretera me esperaba, la carga que había dejado afuera no iba a esperar para siempre, y aún así no pude salir. Regresé al banquito. Me senté de nuevo. Puse el sombrero en mi regazo otra vez. Jimena pasó junto a mí un par de veces, mirándome de reojo con una sonrisa discreta, sin decir nada. Creo que ella entendió antes que yo. Me quedé ahí hasta que salió el sol. Anaí tuvo al bebé a la mañana siguiente, después de un parto que duró casi 6 horas y que me tuvo caminando de un lado para otro en el pasillo como león enjaulado, sin entender por qué se me apretaba tanto el corazón por una mujer a la que apenas conocía. Cuando Jimena vino a avisarme que todo había salido bien, tuve que voltear la cara para no mostrar el alivio que se me asomó en los ojos. El niño nació sano, gordito, llorón, con un pulmón que funcionaba de más. Anaí lo llamó Tadeo, y cuando me dejó cargarlo por primera vez, ahí en ese cuarto de hospital que olía a antiséptico, con la luz blanca del techo y el ruido de los monitores de fondo, algo en mí se rompió y se remendó al mismo tiempo. Yo tenía 52 años. Había recorrido carreteras toda mi vida, pasado por mucho, visto mucho en el camino, pero ese pesito en mis brazos fue diferente a todo lo que había sentido antes. Me fui ese día pensando que no iba a volver. Cumplí con la entrega, dormí en el asiento de la cabina, desperté con el sol en la cara y el cuello chueco, y al día siguiente, casi sin darme cuenta, me encontré doblando el tráiler en dirección al hospital de nuevo. Llevé 1 litro de leche, un paquete de pan y una lata de ate de guayaba que me había sobrado de una parada en la carretera. Lo dejé en recepción con el nombre de Anaí y me fui antes de que pudiera verme. Pero a la tercera vez que fui, ella estaba en la ventana del cuarto mirando hacia el pasillo cuando aparecí, y cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «Regresaste», dijo. «Vine a traer unas cosas», respondí, como si necesitara una justificación. Ella no dijo más. Yo tampoco. Pero cuando salí de allí ese día yo sabía, en el fondo de una manera que no quería admitir, que iba a volver otra vez. Lo que no sabía era lo que venía. No sabía del secreto que Anaí cargaba, no sabía de la mujer bien vestida que aparecería en ese hospital días después, con palabras suaves e intenciones torcidas. No sabía que la vida de esa mujer y de ese niño estaban en medio de una disputa que iba a jalarme a un mundo que nunca había pisado. Y no sabía que, en esa misma semana, mientras yo dormía en la cabina del tráiler en una gasolinera, una mujer en un carro oscuro se había detenido frente al hospital y se había quedado ahí, parada, mirando la entrada por un largo rato, antes de irse sin bajar.
En los días que siguieron, intenté convencerme de que estaba ayudando por obligación, que era lo que haría cualquier persona decente, que cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Pero la verdad, que me tragaba cada vez que intentaba alejarme, era que no podía dejar de pensar en esa mujer y en ese niño. Tadeo tenía 6 días cuando Anaí recibió el alta del hospital. Salió con el niño envuelto en una cobija azul que Jimena, la enfermera, había conseguido de donación entre las compañeras. No había carro esperando, no había familia en la puerta, no había nadie. Solo yo, recargado en el tráiler afuera, con una bolsa de mandado en el asiento del copiloto y una lista de cuartos en renta que le había pedido al dueño de la gasolinera que me ayudara a conseguir. «No tenías por qué», dijo cuando me vio. «Lo sé», respondí. Y así nos fuimos, sin mucha plática, sin explicaciones. Llevé a Anaí y a Tadeo a ver 3 cuartos ese día. El primero era demasiado húmedo, con un olor a moho que le haría daño al niño. El segundo era demasiado caro para lo que ella podía pagar. El tercero era pequeñito, al fondo de una vecindad cerca del mercado municipal, con una ventanita que daba a un patiecito de tierra, pero estaba limpio, iluminado, y el dueño, don Gerardo, de 68 años, era un señor tranquilo que criaba gallinas en el patio y no le hacía preguntas a nadie. Anaí se quedó mirando el cuartito por un buen rato sin decir nada, con Tadeo en brazos. Luego se volteó hacia mí y preguntó muy bajito, como con vergüenza, «¿Cuánto es la renta?». Cuando don Gerardo dijo el precio, vi cómo su expresión cambiaba. Era poco, pero era más de lo que ella tenía. Ella no tenía nada. «Yo cubro el primer mes», dije antes de pensar. Me miró de una forma que no supe descifrar. No era solo gratitud, era una mezcla de alivio con un dolor sordo, de quien no está acostumbrado a recibir ayuda y no sabe si aceptarla o salir corriendo. «Te lo voy a pagar», dijo con firmeza. «Está bien», asentí sabiendo que lo intentaría, aunque fuera imposible por ahora. Anaí se instaló en el cuartito esa tarde. Le ayudé a cargar las pocas cosas que tenía, que cabían fácil en un solo brazo, y me fui antes del anochecer, porque tenía una entrega programada para Zacatecas que no podía aplazar. Pero le dejé mi número a ella y a don Gerardo, y le dije que aparecería cuando pudiera. En el camino a Zacatecas, manejando solo en la madrugada, me puse a pensar en lo que estaba haciendo. Nunca me había involucrado así con nadie. Siempre fui el tipo de hombre que pasa, ayuda en lo que se necesita y se va. La carretera no es para echar raíces. Eso lo aprendí temprano y nunca lo cuestioné. Pero ahora había algo que me jalaba de vuelta, y no sabía si era el niño, si era ella, o si era simplemente el hecho de que, por primera vez en muchos años, me sentía necesario de una manera diferente. Estuve fuera casi 10 días. Cuando volví a San Luis Potosí, fui directo a la vecindad. Anaí estaba en la puerta del cuartito, sentada en una sillita de plástico, amamantando a Tadeo con un trapo sobre el hombro. Tenía una vecina a su lado, una mujer mayor, de unos 60 años, gordita, con el pelo recogido, con un pasador de colores y una forma de hablar tan rápida que no dejaba que nadie metiera su cuchara. Esa era la jarocha, Altagracia Robles, 61 años, potosina de nacimiento, pero que había pasado años en Veracruz y había regresado con el apodo pegado. La jarocha sabía todo lo que pasaba en la vecindad, en cualquier calle de la colonia y probablemente en toda la ciudad. Era del tipo que no necesita el periódico porque las noticias le llegan primero. «¿Este es el trailero?», me preguntó la jarocha, midiéndome de pies a cabeza antes de que terminara de estacionar el tráiler. «Soy Juan», dije, extendiendo la mano. «La jarocha», respondió, apretándomela con una fuerza que me sorprendió. «Ya oí hablar de usted». Miré a Anaí, que desvió la mirada sonriéndole a Tadeo. Entendí que la jarocha sabía más de lo que yo imaginaba.
Esa tarde, mientras me tomaba un cafecito en la cocinita minúscula del cuarto y la jarocha no paraba de hablar, Anaí me contó que había conseguido una chambita limpiando una fonda del mercado municipal 3 veces por semana. Poco, pero era algo. Tenía una forma de hablar de sus pequeños logros con una dignidad que me calaba en el pecho cada vez. No se quejaba, no pedía más de lo necesario. Iba construyendo lo que podía con lo que tenía. Fue esa tarde que la jarocha, en una rara pausa entre una frase y otra, se acercó más a mí y me dijo en un tono diferente, más serio: «¿Sabe que anduvo una mujer por aquí en la vecindad esta semana?» Me puse tenso. ¿Qué mujer? Una de fuera. Ropa cara, carro oscuro, con aire de quien manda. Se quedó en la esquina un buen rato, preguntándole al chavo de la panadería si por aquí vivía Anaí. El muchacho no le confirmó nada porque no sabía, pero esa mujer se quedó dando vueltas a la manzana. Miré a Anaí. Estaba mirando a Tadeo, con una expresión de quien ya sabía de lo que hablaba la jarocha, pero no quería tocar el tema. «Anaí», dije con cuidado. «¿Qué es esa historia?», tardó en responder. Se quedó meciendo al niño en sus brazos por un largo rato, con la vista en la ventanita que daba al patio. Afuera, las gallinas de don Gerardo cacareaban y el sol de la tarde proyectaba una luz anaranjada en el piso de tierra. Cuando finalmente habló, su voz sonó diferente, más pesada. El Damián no era cualquier persona, Toro. Esperé. Su familia es gente de lana y abolengo aquí en la región, haciendas, ganado, dinero de antes. Su padre, don Genaro Montalvo, de 73 años, es el tipo de hombre que no acepta un no por respuesta. Cuando Damián se fue, la familia se enteró del bebé. Y quieren a Tadeo. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Cómo que lo quieren? Quieren la custodia. Dicen que no tengo condiciones para criar al niño, que soy pobre, sin trabajo fijo, sin estructura. Mandaron a una de sus asistentes, una tal doña Carmen, a hablar conmigo todavía en el hospital. Esa mujer llegó con un papel en la mano, pidiéndome que firmara para entregarle la custodia de Tadeo a la familia. No firmé, pero no se han rendido. El silencio que cayó ahí fue denso. La jarocha, por primera vez desde que yo había llegado, se quedó callada de verdad. Miré a Tadeo, que se había dormido en el regazo de Anaí con esa paz de bebé que no sabe que el mundo está complicado, y sentí que algo se endurecía dentro de mí, de esa forma en que se endurece cuando uno sabe que va a tener que enfrentar algo más grande de lo que esperaba. «¿Esa doña Carmen?», pregunté. «¿Cómo es?» «Alta, delgada, de unos 50 años, pelo corto y oscuro. Habla muy suave, de esa manera que parece amabilidad, pero no lo es». Me guardé esa descripción en la cabeza. En los días siguientes empecé a aparecer por la vecindad con más frecuencia. Reorganicé mis rutas para pasar por San Luis Potosí siempre que podía. No le dije a nadie el motivo, ni a mí mismo con claridad, pero sabía que esa situación no se iba a resolver sola, y que Anaí, por más fuerte que fuera, no podía enfrentar a una familia con dinero y abogados sin tener a nadie de su lado. Fue en una de esas visitas, unas 3 semanas después del nacimiento de Tadeo, que la cosa tomó otro rumbo. Estaba ayudando a don Gerardo a arreglar una tabla del gallinero cuando la jarocha llegó corriendo, con ese aire suyo de quien trae el chisme caliente. Se paró frente a mí todavía sin aliento y dijo: «El carro oscuro está en la esquina otra vez». Y esta vez la mujer se bajó. Solté la tabla. Fui hasta la entrada de la vecindad y vi un carro oscuro, nuevo, parado en la esquina. Y afuera, de pie en la banqueta, una mujer de ropa oscura mirándome de frente. Me sostuvo la mirada un segundo, luego caminó en dirección al cuarto de Anaí sin dudar, como si supiera exactamente a dónde iba. Llegué antes que ella. Me planté en la puerta y le dije: «Anaí no está recibiendo visitas». La mujer se detuvo.
sonrió. Era exactamente como Anaí la había descrito. Una sonrisa suave, calculada, del tipo que no llega a los ojos. «Soy Carmen Ávila», dijo. «Represento a la familia Montalvo. Solo necesito 5 minutos con Anaí. Ella no quiere hablar con nadie de la familia Montalvo», dije. Doña Carmen me miró de arriba abajo, despacio, con esa forma de quien está midiendo el tamaño del obstáculo. «¿Y usted es quién, exactamente?». No supe qué responder de inmediato. No era pariente, no era su esposo, no era nada que pudiera nombrar con facilidad. Pero antes de que encontrara las palabras, oí la voz de Anaí detrás de mí. «Él es mi familia». Me di la vuelta. Estaba en la puerta con Tadeo en brazos, mirándome con esa firmeza que tenía cuando decidía que no iba a retroceder. Doña Carmen la miró a ella, miró al niño, me miró a mí. La sonrisa no se le borró de la cara, pero sus ojos se volvieron fríos. «Muy bien», dijo dando un paso atrás. «Nos veremos pronto». Se fue. El carro oscuro desapareció en la esquina. Y yo me quedé ahí, parado en la puerta, con el corazón latiendo más de lo que debía, tratando de entender qué había pasado, qué iba a costar aquello, y por qué la palabra familia, dicha por Anaí de esa manera, me había caído de un modo que no esperaba. Esa noche, después de que Tadeo se durmió y la vecindad se fue quedando en silencio, Anaí me contó lo que aún no sabía. Me lo contó sentada en la sillita de plástico de la puerta, con la voz baja para no despertar al niño, mientras los grillos cantaban afuera y el olor a tierra mojada subía del patio. «Hay algo que no te he contado todavía, Toro», dijo. «Sobre Damián, sobre lo que pasó con él después de que se fue». Esperé en silencio. «No desapareció porque sí. Se fue porque tenía un problema serio con su padre. Don Genaro quería que se casara con otra mujer, de familia conocida, y cuando supo que yo estaba embarazada, le dio un ultimátum. O Damián me dejaba y negaba al hijo, o se quedaba sin herencia y sin el apoyo de la familia. Damián escogió a la familia». Cerré los ojos por un segundo, me tragué lo que sentía. «Y la familia ahora quiere a Tadeo porque descubrieron que Damián tuvo un problema de salud grave en un viaje que hizo después de irse y que no va a tener otros hijos. Tadeo es el único que existe, y el viejo Genaro quiere un heredero de su sangre, aunque sea el hijo de una mujer que nunca aceptó». El peso de aquello me cayó encima lentamente, como algo pesado que se va hundiendo. Tadeo dormía ahí dentro, sin saber nada, pequeño y gordito y llorón, en medio de una disputa que había comenzado incluso antes de que él naciera. Y yo, que solo había parado el tráiler porque no podía dejar a una mujer sola en la carretera, me encontré pensando que la carretera más larga que había recorrido no era ninguna autopista de México. Era esta. Lo que todavía no sabía era que doña Carmen, al irse esa tarde, había hecho una llamada, y que del otro lado de la línea alguien había dado una orden que iba a cambiarlo todo en los días siguientes. La llamada que doña Carmen hizo esa tarde dio fruto rápido. 3 días después, un sobre llegó por correo a la dirección del cuarto de Anaí. Don Gerardo fue quien lo recibió, porque el cartero tocó en la casa de enfrente, y el viejo me llamó antes de entregárselo, con ese instinto de quien se da cuenta de que la cosa no es sencilla. Yo estaba en Aguascalientes cuando llamó. Di la vuelta con el tráiler en ese mismo instante. Cuando llegué, Anaí ya tenía el sobre en la mano, pero no lo había abierto. Estaba sentada en la sillita de la puerta, con Tadeo en brazos, mirando el sobre como si fuera una serpiente enroscada. La jarocha estaba a su lado, callada por segunda vez en menos de una semana, lo que ya era señal de que el asunto era serio. «Ábrelo», dije sentándome en el escalón de la puerta. Lo abrió despacio, sacó las hojas, leyó en silencio. Vi cómo se le iba el color de la cara mientras leía. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado, como si necesitara tiempo para procesarlo, y me lo pasó sin decir nada.
Era una notificación firmada por un abogado llamado licenciado Fabricio Montero, de un despacho en San Luis Potosí, con una dirección elegante y papel membretado. Decía que la familia Montalvo iba a iniciar un proceso por la custodia del menor Tadeo, alegando que la madre no tenía condiciones económicas, una vivienda estable ni el apoyo familiar suficiente para criar al niño. El proceso pedía una evaluación judicial urgente de la situación del niño. Lo leí 2 veces. La segunda vez, el coraje me subió por el pecho de una manera que tuve que respirar hondo para no soltarlo mal. «Anaí», dije despacio, «necesitas un abogado». Me miró con esos ojos que ya sabían lo que venía antes de que yo hablara. «¿Con qué dinero, Toro?» No tuve respuesta para eso. Me quedé callado, mirando el papel, pensando. La realidad era simple y pesada. Ella ganaba casi nada en la chambita de la fonda. Yo vivía de los fletes, y el dinero que entraba apenas cubría el tráiler y mis gastos en la carretera. No había de dónde sacar para un abogado, y la familia Montalvo tenía al mejor que el dinero podía comprar. La jarocha, que se había quedado callada hasta entonces, soltó un suspiro grueso y dijo: «Hay un muchacho aquí en la ciudad, hijo de don Justino, el de la notaría. Se recibió de abogado hace como 2 años. Está empezando. Cobra menos que los otros. Todavía no es experto en nada, pero es honesto, y la honestidad ya es más de lo que se puede decir de mucho abogado caro por ahí». El muchacho se llamaba Kevin Domínguez, 28 años, recién egresado, que atendía en una oficinita sencilla cerca de la plaza principal. Fui para allá al día siguiente con Anaí y Tadeo. Kevin nos recibió en un cuarto pequeño con un escritorio de madera oscura, 2 títulos en la pared todavía chuecos y una forma de hablar rápida que demostraba que era nuevo pero no tonto. Leyó la notificación, hizo preguntas, escuchó a Anaí contar toda la historia. Al final, golpeó el escritorio con la pluma y dijo: «Es un caso difícil, no les voy a mentir. La familia tiene dinero para alargar esto por mucho tiempo, pero la ley es clara. La custodia de un niño le pertenece a la madre cuando no existe ninguna razón concreta para quitársela. La pobreza por sí sola no es un motivo. Van a tener que probar negligencia, y si usted tiene trabajo, vivienda y salud, no tienen caso argumento». «Tengo trabajo», dijo Anaí, «y vivienda». «Entonces tenemos por dónde empezar», respondió él. Kevin cobró una cantidad que todavía era pesada para la realidad de Anaí, pero que aceptó en pagos sin intereses. Yo asumí los primeros pagos sin decírselo de inmediato. Sabía que se iba a quejar, y se quejó cuando lo descubrió semanas después, pero para entonces el proceso ya había empezado y no había marcha atrás. Lo que no le conté fue el costo real que eso tuvo para mí. Para cubrir los pagos de Kevin, sin dejar de pagar la letra del tráiler, tuve que aceptar fletes más pesados, rutas más largas, durmiendo menos, parando menos. Volví a rodar prácticamente sin descanso, como lo hacía cuando era más joven y el cuerpo aguantaba distinto. A los 52 años, cada viaje largo me cobraba la factura. En ese periodo, las visitas a la vecindad se fueron espaciando. Yo aparecía cuando podía, dejaba mandado, me tomaba un cafecito, veía a Tadeo crecer un poquito cada vez. El niño tenía como 6 semanas cuando me di cuenta de que ya me reconocía. Se me quedaba viendo con esos ojos grandes y serios, sin parpadear, como si estuviera tratando de descifrarme. Anaí se reía cuando me sentía desconcertado con esa mirada. «¿Le caes bien?», decía ella. «Un bebé todavía no quiere a nadie», respondía yo. «Claro que sí, solo que no sabe cómo se llama lo que siente». Yo dejaba el tema por la paz, pero aquello me daba vueltas en la cabeza. Fue una mañana de octubre, poco más de 2 meses después del nacimiento de Tadeo, que cayó la segunda bomba.
Yo iba llegando de un viaje cuando Kevin me llamó antes de que yo pudiera hablarle a Anaí. Habló rápido, con esa voz de quien trae malas noticias, pero quiere soltarlas ya. El juez que tomó el caso es Ramiro Villalobos. 62 años, 20 años en el juzgado. Tiene viejos lazos con la familia Montalvo. No es una amistad declarada, pero sabemos que frecuentó la hacienda de don Genaro durante años. Eso no significa que vaya a fallar en contra, pero significa que tiene todo el poder de atrasar, pedir más peritajes, más evaluaciones, alargar el proceso hasta que Anaí ya no aguante. Apreté el volante con fuerza. ¿Hay forma de cambiar de juez? Se puede solicitar una recusación, pero es difícil de probar. Y si lo intentamos y no lo logramos, podría empeorar la relación con él. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo correctamente, documento por documento, sin dejar ningún cabo suelto. Y rezamos para que sea honesto a pesar de su historia. No era el tipo de respuesta que me dejaba tranquilo, pero era lo que había. Le conté a Anaí con cuidado, escogiendo las palabras. Me escuchó sentada al borde de la cama, con Tadeo durmiendo en el colchón a su lado. Cuando terminé, se quedó mirando a su hijo por un largo rato antes de hablar. ¿Crees que lo logren, Toro? ¿Me van a quitar a mi hijo? No, dije. Y lo dije con una firmeza que necesitaba sentir tanto como ella. Ella asintió, pero se le humedecieron los ojos. No lloró frente a mí. Anaí no era de llorar frente a los demás, pero vi el esfuerzo que le costó. En los días siguientes, el proceso avanzó. La trabajadora social vino a hacer la visita obligatoria al cuartito. Yo me aseguré de no estar presente para que no pareciera que la situación dependía de mí, pero me quedé afuera, en el tráiler, hasta que Anaí me mandó un mensaje diciendo que había terminado. La trabajadora social era una mujer llamada Rosalía, de 45 años, seria pero justa, que pasó casi 2 horas en el cuarto, habló con don Gerardo, con la jarocha, revisó cada rincón. Su informe, al que Kevin tuvo acceso después, decía que el ambiente era sencillo pero adecuado, que el niño mostraba buena salud y un fuerte vínculo afectivo con la madre, y que no había ningún indicio de una situación de riesgo. Era una pequeña victoria, pero era una victoria. El problema vino justo después, y de un lugar que no esperaba. El dueño de la fonda donde Anaí tenía su chambita la llamó un día y le dijo, con incomodidad, que iba a tener que prescindir de ella. No le dio una explicación clara, solo dijo que las cosas habían cambiado y que ya no habría trabajo para ella. Anaí salió de allí sin empleo, sin ingresos, con Tadeo en brazos y los pagos del abogado en el horizonte. Me enteré el mismo día. Y algo me dijo que aquello no era coincidencia. Hablé con la jarocha, que en menos de 24 horas ya tenía la respuesta. El yerno del dueño de la fonda trabajaba para uno de los arrendatarios de la hacienda Montalvo. La familia había llegado hasta allí, no con amenazas, no con escándalos, solo con una plática discreta en el lugar correcto, de esa manera que tiene la gente con dinero que sabe cómo funcionan las cosas sin necesidad de ensuciarse las manos. Sentí un peso diferente ese día. No era solo coraje, era esa sensación de darme cuenta de que el adversario era más grande de lo que había calculado, que jugaba en un campo que yo no conocía, con reglas que no dominaba. Anaí se enteró del complot cuando se lo conté. Y por primera vez desde que la conocía, la vi flaquear de verdad. No fue un llanto, no fue un grito, fue un silencio largo, con la vista en el suelo y los hombros encorvándose un poco, de esa forma de quien está cargando un peso que se está volviendo demasiado grande. ¿Hasta cuándo va a durar esto?, preguntó, más para sí misma que para mí. Yo no tenía respuesta. Pero le tomé la mano, que fue la primera vez que lo hacía y ella no la quitó. Fue en esa semana que sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Una tarde, mientras Anaí intentaba conseguir otra chamba y yo ayudaba a don Gerardo en el patio, apareció en la puerta de la vecindad
una figura que nunca había visto. Una señora mayor, muy bien arreglada, con el pelo completamente blanco y recogido, un vestido oscuro sencillo pero de buena tela, que llegó sin carro, sin acompañante, cargando solo una lata de galletas caseras. Preguntó por Anaí por su nombre, con una calma que no tenía prisa, solo peso. Don Gerardo me llamó. Fui a la puerta y miré a esa señora, tratando de entender quién era. «Soy Elia Montalvo», dijo antes de que yo preguntara. «Pero todos me dicen Tita, soy tía de Damián». No moví ni un músculo. «Y vine aquí sin el conocimiento de nadie de mi familia», añadió, mirándome directamente a los ojos. «Porque hay algo que necesita ser dicho, y solo yo puedo decirlo». No sé bien qué esperaba que Tita fuera a decir, pero no fue lo que dijo. Entramos al cuartito, los cuatro sentados alrededor de la mesita de la cocina. Anaí llegó de la calle 2 minutos después, vio a esa señora de pelo blanco, sentada en su silla, y se detuvo en la puerta con la expresión de quien no sabe si avanzar o retroceder. Le hice una seña discreta con la cabeza, el tipo de seña que uno aprende a intercambiar cuando empieza a conocerse de verdad, y ella entró, cerró la puerta y se sentó. Tita puso la lata de galletas sobre la mesa, juntó las manos en su regazo con esa compostura de mujer que ha vivido mucho y ha aprendido a no desperdiciar palabras, y comenzó a hablar. Dijo que tenía 71 años, que era la hermana mayor del padre de Damián. Dijo que nunca estuvo de acuerdo con la forma en que su familia manejaba las cosas, pero que durante décadas se quedó callada porque callada era lo que se esperaba de ella. Dijo que cuando se enteró del embarazo de Anaí, y después de lo que la familia había hecho, algo dentro de ella se rompió por completo. «Mi hermano Genaro», dijo despacio, pesando cada palabra, «siempre ha usado el dinero como si fuera un látigo. Quien obedece, recibe. Quien no obedece, paga. Lo hizo con sus hijos, con sus empleados, con los vecinos, y está tratando de hacerlo ahora con una mujer que no ha hecho nada malo más que confiar en un hombre que no lo merecía». Anaí se quedó quieta, escuchando con las manos cerradas sobre la mesa. «Tengo en mi poder», continuó Tita, «un documento. No es nuevo para mí, porque conozco la historia desde hace tiempo. Es un acuerdo que mi hermano hizo hace más de 20 años con otro hacendado de la región, un tal Elías Orozco, para quitarle unas tierras que no le pertenecían por derecho. Falsificaron una deuda que Elías nunca tuvo, usaron a un notario que Genaro tenía en el bolsillo, y la familia Orozco perdió sus tierras. Nunca pudieron probar nada, porque el documento original desapareció. Abrió su bolso y sacó un sobre color manila, viejo, con los bordes amarillentos. El documento original no desapareció, se quedó conmigo. El silencio que cayó ahí era del tipo que pesa. Miré el sobre y luego a Tita. «¿Por qué se lo quedó usted?», pregunté. «Porque sabía que algún día lo necesitaría. No sabía para qué. Ahora lo sé». Anaí extendió la mano lentamente y Tita le entregó el sobre. Anaí lo abrió, leyó las primeras líneas y vi cómo sus ojos se abrían de par en par. «¿Esto qué prueba exactamente?», preguntó mirando a Tita. «Prueba que mi hermano construyó parte de su fortuna sobre acuerdos que no eran limpios. Si esto llega a las personas correctas, la reputación que él usa para intimidar a todo el mundo se hace polvo. Y sin esa reputación, el juicio que está moviendo en tu contra pierde la fuerza que tiene, porque su fuerza no viene de la ley. Viene del miedo que la gente le tiene al apellido Montalvo». Me quedé mirando a esa señora de pelo blanco por un largo rato, tratando de entender la magnitud de lo que estaba haciendo. Se estaba poniendo en contra de su propio hermano, en contra de la familia que llevaba su misma sangre. «¿Sabe lo que esto le va a costar a usted?», dije. Tita me miró con un cansancio tranquilo, de ese tipo que no es debilidad. «Lo sé, pero tengo 71 años, Juan.
Ya perdí mucho tiempo haciendo lo que se esperaba de mí. Este niño, señaló la cuna donde dormía Tadeo, no ha hecho nada, y su madre tampoco. Se fue poco después, sin aceptar café, sin aceptar galletas, dejando la lata sobre la mesa y el sobre en la mano de Anaí. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me dijo sin mirar atrás: «Cuídalas». No dijo más. Bajó por el callejón y desapareció. Esa noche no dormí. Me quedé sentado afuera del cuartito, en el escalón de la puerta, escuchando los grillos y el viento tibio de noviembre meciendo las ramas del mezquite en el patio de don Gerardo. Se me quedó grabada la frase de Tita: «Cuídalas», como si ya fuera claro para todos, menos para mí, lo que estaba haciendo allí. Al día siguiente le llevé el sobre a Kevin. Lo leyó con esa expresión de abogado joven que todavía se impresiona con las cosas, sus ojos yendo y viniendo por el documento varias veces antes de levantarse y decir: «Esto es serio». «Lo sé», dije. «La pregunta es cómo lo usamos. Si lo llevamos directamente a la audiencia, la familia intentará descalificarlo. Dirán que es un documento falso, que la tía actuó de mala fe. Genaro tiene los recursos para comprar tiempo. ¿Y si no es en la audiencia?». Kevin me miró. «Si esto llega a las manos correctas antes de la audiencia», dijo despacio, «el apellido Montalvo empezará a pesar de una manera diferente. Hay gente que perdió tierras por culpa de esa familia. Hay gente que esperó años para tener alguna prueba». No necesité decir más. Kevin era joven, pero entendía a la gente. Lo que pasó en las semanas siguientes fue más lento de lo que yo quería y más rápido de lo que esperaba. El documento de Tita llegó a quien tenía que llegar, a través de Kevin, que supo cómo hacerlo sin hacer ruido. La familia Orozco, que había perdido sus tierras 2 décadas atrás y nunca había podido probar nada, finalmente tenía lo que necesitaba para buscar justicia. No fue un escándalo público, no fue un titular de periódico, fue cosa de notarías y de juzgados, de la forma simple y real en que se resuelven las cosas en provincia. Pero el efecto fue inmediato en el tamaño de la sombra que el apellido Montalvo proyectaba en la ciudad. Supe que el viejo Genaro se enteró del documento en menos de una semana. Supe que llamó a la familia a una reunión en la hacienda. Supe, por un camino que pasa por la Jarocha y llega a todo el mundo, que doña Carmen fue la primera en ser despedida. La mujer que había trabajado para la familia durante años, que había ido al hospital con el papel en la mano, tratando de convencer a Anaí de firmar la custodia, fue despedida sin contemplaciones cuando el viejo Genaro descubrió que ella tenía intereses económicos propios en la herencia de Damián. Doña Carmen no era solo una asistente, era una pariente lejana que se beneficiaría si Tadeo quedaba bajo la tutela de la familia. Había estado jugando para los 2 bandos todo el tiempo. Cuando la jarocha me contó esto casi no lo creí, pero la jarocha no se equivoca en esas cosas. La audiencia tuvo lugar una mañana de diciembre, casi 4 meses después de que todo comenzara. Me desperté antes del amanecer, me lavé la cara, me puse la camisa más arreglada que tenía, que era una camisa de cuadros azules que vivía doblada en el fondo de mi maleta del tráiler, y fui a buscar a Anaí. Estaba lista cuando llegué. Un vestido sencillo, el pelo recogido, Tadeo en brazos envuelto en la cobija azul del hospital, la misma que había guardado desde el día que le dieron el alta. Estaba seria, pero no tenía miedo. Aprendí que Anaí era así. Mientras más pesado se ponía el asunto, más firme se ponía ella también. El juzgado de San Luis Potosí era un edificio antiguo, de paredes gruesas y pasillos de mármol que hacían eco a los pasos. Olía a papel viejo y a café recalentado. Nos sentamos en una banca de madera en el pasillo esperando a que nos llamaran, y yo me quedé con el sombrero en las manos, girando el ala con los dedos,
El mismo gesto que hago cuando estoy nervioso y que nunca admito que es por nervios. Kevin llegó puntual, con el portafolio bajo el brazo, y nos llevó a una sala lateral antes de entrar. El abogado de la familia pidió un aplazamiento ayer por la tarde, dijo. Cerré los ojos. El juez lo negó, completó Kevin, y volví a abrir los ojos. Ramiro Villalobos negó la solicitud de aplazamiento. La audiencia se celebra hoy. Hasta el día de hoy no sé si el juez actuó así porque era honesto o porque el peso del documento de Tita ya estaba circulando y no quiso que lo vieran del lado equivocado. No importaba, el resultado era el mismo. La audiencia duró poco más de 2 horas. Me quedé afuera porque no era parte del proceso, sentado en la dura banca del pasillo, mirando el mármol del suelo y escuchando el ruido ahogado de las voces detrás de la puerta. Tadeo dormía en mi regazo, envuelto en la cobija azul, completamente ajeno a todo. Miré a ese niño por un largo rato, su frente lisita, su naricita respingada, sus manitas cerradas de bebé que duerme. Pensé en cuánto había cambiado mi vida esa criatura sin siquiera saber que yo existía hasta hacía 4 meses. Pensé en la carretera oscura de agosto, en el sacudidón de los frenos, en la silueta de esa mujer parada en el asfalto. Pensé que si hubiera pasado 5 minutos antes o 5 minutos después, nada de esto habría sucedido. La puerta se abrió. Anaí salió primero. Me levanté antes de preguntar nada, porque su cara ya lo decía todo. Se acercó a mí, miró a su hijo en mi regazo, y 2 hilos de lágrimas rodaron por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. Me dieron la custodia, dijo. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos. Asentí con la cabeza porque no había palabra que cupiera ahí. Kevin llegó por detrás de ella. Me extendió la mano con una sonrisa de verdadera satisfacción y dijo, custodia definitiva, reconocimiento del registro del padre biológico y de los derechos de Tadeo a la herencia de Damián, y el juicio de la familia Orozco ya está abierto. El apellido Montalvo va a tener mucho que responder en los próximos meses. Esa noche, la vecindad hizo una pequeña fiesta. No fue planeada. Fue de esa manera en que suceden las cosas en provincia. La jarocha le contó a una, que le contó a otra, que le avisó al marido, que fue por el hermano, y de repente había gente en el callejón con sillas de plástico, una bocina pequeña tocando norteñas, cecina en el asador que don Gerardo encendió en el patio y vasos de agua de horchata pasando de mano en mano. Me quedé recargado en la pared del patio, con el sombrero puesto, un vaso en la mano, observando todo con esa manera mía de no saber muy bien cómo participar en las fiestas, pero sin querer irme. La jarocha bailó con don Gerardo hasta que él pidió clemencia. Kevin apareció con su novia y se puso colorado cuando todos le aplaudieron al entrar. Tita no fue, y no esperaba que lo hiciera, pero Anaí me dijo más tarde que le había mandado un mensaje, corto, solo, gracias. Y Tita respondió, cuídalos bien. En un momento en que la música bajó un poco y la fiesta seguía a su ritmo, Anaí se acercó a mí. Tadeo dormía en el cuarto, con la ventana entreabierta para que entrara el aire tibio de la noche. Se quedó parada a mi lado, mirando el patio iluminado por los focos que don Gerardo había colgado en el tendedero, con ese olor a fogata y tierra mojada, que es el olor de México cuando la noche es buena. ¿De verdad te habrías parado esa noche?, me preguntó. Si hubieras sabido todo lo que vendría, habrías frenado el tráiler. Lo pensé con sinceridad antes de responder, porque ella se lo merecía. Sí, dije. No es el tipo de cosas que uno elige pensar antes de hacerlas. Se quedó callada por un instante. Tengo miedo, dijo entonces, y entendí que no era miedo del juicio, que ya había terminado. Era otro miedo. El tipo de miedo que viene cuando pasa la tormenta y uno finalmente tiene tiempo de sentir lo que fue todo aquello. ¿De qué?
Pregunté, aunque más o menos sabía la respuesta. De que la vida se vuelva más fácil ahora y yo ya no sepa cómo lidiar contigo, dijo, mirando hacia el patio. Eras el ancla en medio del desastre. Ahora que el desastre se acabó, no sé qué queda. Dejé que el silencio permaneciera un rato, porque era una pregunta justa y no quería responder a la ligera. «Queda el café de la mañana», dije al final. La silla de plástico en la puerta. Tadeo mirándome como bicho curioso. «Queda lo que siempre ha estado aquí, Anaí, solo que sin la presión encima». Me miró de reojo. Después de un rato, recargó su hombro en el mío, muy ligero, de esa forma que no necesita nombre. La dejé. Unos días después, Tita nos recibió en su rancho, una propiedad pequeña, separada de la gran hacienda de su hermano desde hacía muchos años, con un porche de madera y un limonero en la entrada. Nos recibió con café de olla y pan dulce recién hecho, y antes de sentarnos nos llevó a un pedazo de tierra al fondo de la propiedad, delimitado con estacas de madera, y dijo: «Esto es de Tadeo, registrado en la notaría a su nombre. Cuando crezca, tendrá un pedazo de suelo que llamar suyo». Anaí no dijo nada. Solo bajó la cara hacia su hijo en brazos y se quedó así un rato. Miré ese pedazo de tierra simple, con pasto y hormigueros y todo, y pensé que tal vez era eso. Tal vez la vida no cambia de golpe, tal vez va cambiando así, en pedazos de tierra, en pedazos de café por la mañana, en pedazos de un hombro recargado en el hombro de la persona correcta. A la semana siguiente, cerré un nuevo contrato de fletes con una cooperativa de San Luis Potosí. Rutas más cortas, entregas más regulares, dinero más estable, menos carretera, más paradas en el mismo lugar. No le dije a nadie que fue a propósito, pero lo fue. Tadeo tenía casi 5 meses cuando llegué con el tráiler una tarde de enero y me paré en la puerta de la vecindad por primera vez, sin tener carga que entregar, sin tener un motivo de trabajo, sin ninguna excusa. Me bajé, toqué la puerta y cuando Anaí abrió, le dije: «Vine de visita». Me miró con esa sonrisa que aprendí a reconocer como la más verdadera que tenía, esa que empieza pequeña en la comisura de los labios, y abrió más la puerta. «Pasa», dijo. «El café está caliente». Entré. Me quité el sombrero, lo colgué en un clavo en la pared, como si siempre hubiera habido un clavo ahí esperándolo, y me senté en la silla que se había convertido, sin que nadie tuviera que decirlo, en mi silla. Y fue así, sin ceremonias, sin discursos, que la carretera más larga que he recorrido llegó, finalmente, a un lugar donde valía la pena parar. Quédense hasta el final, no se van a arrepentir. Comenten desde dónde están escuchando esta historia y suscríbanse al canal para apoyar este trabajo. Su ayuda es muy importante.